Buenas tardes. Nosotros vamos a exponer sobre la investigación de operaciones, el tema de la teoría de la dualidad y análisis de sensibilidad. Mi equipo está integrado por su servidora Jessica Castillo, Mariela Corte, López Eric, Mesa Eduardo y Molina Stephanie. Los dejo con mi compañero Eduardo. Muy buenas tardes. El problema que se decidió a resolver es el siguiente. Una empresa produce tres tipos de productos, para lo cual usa tres departamentos de producción. Desea saber cuál sería su utilidad más factible, minimizando todos los costos posibles, sabiendo que en el departamento A se requieren 2 horas para producir el producto A y 2 horas para producir el producto B, pero solo se pueden elaborar 5 horas por día. El modelo matemático es minimizar z igual a 20x1 más 30x2, sujeto a 2x1 más 2x2 mayor o igual a 5, 3x1 más x2 mayor o igual a 3, x1 más 2x2 mayor o igual a 4 y x1 y x2 mayor o igual a 0. El primer tema que les voy a explicar yo es el modelo primal dual. Como se menciona aquí, cada problema de programación lineal o primal está estrechamente con otro problema simétrico o denominado dual, que es lo que voy a exponer ahorita. El dualismo, exactamente qué es el dualismo? Según fuentes de internet, el dualismo es una teoría que surge como la consecuencia de profundización del estudio, la programación lineal y que usa la distribución de los recursos y la formación de los precios. Son dos aspectos del mismo problema. Aquí podemos ver un ejemplo del problema primal y de este lado es su problema dual. Aquí en este problema primal tenemos a minimizar y en el problema dual vamos a maximizar. En este caso, como se puede dar también aquí cuenta, aquí si en el problema primal tenemos mayor igual, en el problema dual vamos a tener menor igual. Entonces, la importancia que tiene esta teoría son las siguientes cosas. Permite resolver problemas de programación lineal de forma más rápida y sencilla. Es otra vía para resolver problemas de programación lineal y facilita profundizar en el contenido económico del problema original o primal. La relación que existe entre la primal y la dual uh, son las siguientes, ¿no? El dual tiene la matriz de transpuesta, es decir, si suponemos que D es de orden SXR, entonces DT o la matriz transpuesta es de orden viceversa, ¿no? RXS. Uh, También dice que si se halla el dual del problema, obtendremos el problema primal. Y las restricciones del dual cambian su sentido, al igual que el criterio de optimización en términos de mínimo o máximo, como les había comentado, cambian de menor igual o mayor igual. Uh, También el problema dual, el primario primal y dual explica dos aspectos económicos distintos y de un mismo problema. Las variables duales también nos sirven para medir el valor de los recursos imputados a la producción. Y bueno, voy a dejar con mi compañera para que explique el método simple dual. Muy bien, la teoría de la dualidad o método simple dual es una forma en la que se programa el problema lineal. Este pues consta de dos asociaciones que es la primal y la dual. Tenemos que el problema primal pues es el problema primero y el segundo pues es complemento del primero, por lo que ambos tienen propiedades relacionadas. Es decir, que si el problema A da la información necesaria, se puede solucionar el problema B. Entonces tenemos que la forma óptima para un problema proporciona información completa sobre la solución óptima para el otro. Es decir, que la forma A brindará la información completa para B. En la parte de abajo tenemos dos ejemplos en donde tenemos el problema primal y el problema dual, que es lo que nos comentaba el compañero, en donde en el problema primal pues maximizamos z, mientras que en el dual maximizamos w. Esto sujeto a sus restricciones para que sea mayor o igual a 0 y el dual que sea y mayor o igual a 0. Siguiente, Carlos. ¿Le cambias, Carlos?
Se sabe que el problema dual pues, se obtiene a partir de un problema primal y viceversa, por lo que tiene que cumplir con las siguientes funciones. Nos dice que la primera es que cada restricción corresponde a un problema de la variable del otro. Luego nos dice que los elementos del lado derecho de las restricciones de un problema son iguales a los coeficientes respectivos de la función del objeto del otro. El tercero es que un problema busca maximizar y el otro minimizar, mientras que el problema de maximización tiene restricciones y el problema de minimización tiene restricciones. Es decir, que ambas, ya sea por maximización o minimización, tienen que tener restricciones. Y por último nos dice que las variables en ambos casos no son negativas. Vamos a solucionar por este método simplex dual el ejercicio que nosotros utilizamos de ejemplo, en donde pues como le dio lectura a nuestro compañero, nos decía que una empresa produce 3 tipos de productos para los cuales se usan 3 departamentos, en el que el departamento A requiere 2 horas para producir el producto A y 2 horas para el producto B, y que la restricción es que solo se puede elaborar 5 horas por día. Para ello elaboramos el modelo matemático, en donde vamos a minimizar z, quedándonos 20x1 más 30x2, sujeto a las restricciones 2x1 más 2x2 mayor o igual a 5, 3x1 más x2 mayor o igual a 3, x1 más 2x2 mayor o igual a 4, y tenemos que x1 y x2 es mayor o igual a 0. Nuestro x1 se refiere al producto A y x2 se refiere al producto B. Para llegar a la solución de este problema, utilizamos el apoyo de Excel, para lo cual nosotros capturamos los datos de las restricciones y el valor de z, en donde vamos a ir sustituyendo y multiplicando como lo veíamos en temas anteriores, en donde tenemos que nuestra base es x1, x2 y x3, apoyado de s1, s2 y el total. Para ello vamos a utilizar las restricciones de S1 y S2, en donde sustituimos los valores y tenemos que en la S1 para X1 tenemos el valor de 2, para X2 3, para X3 1, para S1 1 y para S2 0. Y para S2 tenemos la restricción de X1 que es igual a 2, X2 1, X3 2, S1 es 0 y S2 es 1. Y pues con esto vamos a realizar nuestras multiplicaciones. Carlos, ¿me compartes pantalla me quitas pantalla para poner yo Excel, por favor? Sí, claro. ¿Dónde era? Listo. Bien, ¿lo pueden ver? Sí. ¿El Excel? ¿Sí? Ah, el Excel no. Ok. Listo. ¿Ahí lo ven? Sí. Ok. Aquí tenemos ya sustituido los valores que comentaba hace un momento, en donde vamos nosotros a ubicar nuestra línea pivote y el valor más alto. En este caso es el 5, por lo cual vamos a utilizar x1. Y nuestro pivote va a ser S1, en donde tenemos los valores 2, 3, 1, 1 y 0. Y lo vamos a sustituir en S1, perdón. Entonces, en lugar de S1, vamos a ver que cambia a X1 y vamos a tener la sustitución, en lo que para ello vamos a dividir el valor de X1 en el pivote y lo vamos a dividir entre su mismo número, que es 2, y nos va a tener este resultado. Esta fórmula se va a jalar hacia la derecha para obtener que se vaya aplicando la fórmula en los otros campos, y para obtener los demás valores pues simplemente vamos a utilizar el valor de la siguiente fila. Por ejemplo, en este S2 vamos a multiplicar el valor de S2, vamos a restárselo entre paréntesis al 2, que vamos a sustituir el valor del pivote, y vamos a multiplicar por la fila pivote, por lo cual ya nos va a dar los resultados, y de igual manera vamos a jalar hacia la derecha
para que nos aplique la fórmula en todos los campos. De esta forma ya obtenemos aquí nuestros resultados y identificamos otra vez, bueno, a eso se aplican todas las filas y nuevamente para obtener la forma óptima o la solución en este caso, pues vamos a volver a identificar cuál es nuestro valor que sigue y para ello vamos a utilizar el X3 y nuestra fila pivote pues que va a ser S2. ¿Cómo lo obtenemos? Bueno, del lado derecho en el valor total de RHS vamos a dividir entre el valor pivote, por lo cual este pues se va a dividir entre estos dos campos que es RHS y la fila de X3, lo cual nos da un resultado de 20 y de 10. Vamos a tomar el más chico que es 10 y lo vamos a utilizar como fila pivote. De esta manera, al igual que en la anterior, vamos a sustituir la siguiente tabla y nuestro resultado es de 65, 5 y 10, por lo cual nuestro valor de Z es de 65, nuestro valor de X1 es 5 y el valor de X2 es 10. Y a continuación sigue presentando mi compañero Carlos para que continúen exponiendo. Ya lo pueden mirar. Sí. ¿Sí se observa? Sí. 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 Ok. Listo. Bueno, yo les estaré hablando sobre lo que es la interpretación económica, que en este caso se presenta lo que es el problema primar y dual, donde se explican dos aspectos económicos distintos de un mismo problema, en donde las variables duales nos vienen a medir lo que es el valor de los recursos imputados a la producción, pero también donde esta tiene una valoración y unas características peculiares, ya que se realizan lo que son términos de costos de oportunidad. Esto quiere decir que son aquellos factores o restricciones cuyas existencias pues no quedan agotadas en lo que es en el programa óptimo establecido y tienen un costo nulo desde el anterior punto de vista, puesto que el prisma exclusivo del sistema empresarial es un bien libre al estar en exceso y en consecuencia la función objetivo pues mide lo que es el costo total de los factores imputados a la producción, por lo que el valor ha de igualarse lo que es el rendimiento total hallado entre la función económica del primar para que se produzca el equilibrio. Y a continuación en el ejercicio pues hablaré sobre lo que fue la interpretación económica tanto en el problema primar como en el problema dual. En el primer interpretación económica tenemos que, teniendo en cuenta que la empresa desea minimizar sus costos, pues debería de producir entonces lo que es una unidad del producto A que tiene un valor de 20 pesos, mientras que del producto B es con un valor de 30 pesos, por lo que deberá producir lo que es 1.5 unidades para una utilidad mínima de 65 pesos. Y en la interpretación económica del problema dual, pues si se decide arrendar lo que son los departamentos, se debe de maximizar lo que es el valor de cada unidad del recurso, que tendría que ser en horas, para que se pueda obtener lo que es al menos una ganancia óptima de 65 pesos. Por lo que para esto pues se debe de arrendar lo que es cada unidad, lo que es igual en horas, del departamento A en 5 pesos y en el departamento B se debe de arrendar lo que es cada unidad de recurso en horas en 10 pesos, mientras que en el departamento C pues no se debe de arrendar, puesto que en este no contribuye lo que es ningún objetivo deseado. Y a continuación explicará el siguiente tema mi compañera Estefanía. Buenas tardes, pues vamos a explicar el análisis, lo que es el análisis de sensibilidad. Con esto buscamos determinar los efectos que se producen en la solución óptima cuando se realizan cambios en cualquiera de los parámetros del modelo de programación lineal planteado inicialmente. Entre algunos cambios se encuentran lo que son los cambios en los coeficientes de las variables en la función objetivo, tanto para variables básicas como no básicas, cambios en los recursos disponibles de las restricciones, variación de los coeficientes de utilización de las restricciones e introducción de una nueva restricción. Aquí el objetivo principal es identificar el intervalo permisible de variación en los cuales las variables o parámetros pueden fluctuar
sin que cambie la solución óptima. Sin embargo, asimismo, identificamos también aquellos parámetros sensibles, es decir, los parámetros cuyos valores no pueden cambiar sin que la solución óptima tenga algún cambio. Los investigadores de operaciones tienden a prestar bastante atención a aquellos parámetros de holguras reducidas en cuanto a los cambios que pueden presentar, de forma que se vigile su comportamiento para realizar los ajustes adecuados según corresponda y evitar que estas situaciones pueden desembocar en una solución no factible. En modo general, cuando se realiza un análisis de sensibilidad a una solución óptima, se debe verificar cada parámetro de forma individual. Dígase los coeficientes de la función objetivo y los límites de cada una de las restricciones. En ese sentido, se plantean los siguientes procedimientos. En número 1 tenemos revisión del modelo. Aquí se realizan los cambios que se desean investigar en cada modelo. Tenemos la revisión de la tabla final simplex. Aquí se aplica el criterio adecuado para determinar los cambios que resultan en la tabla simplex. Y la conversión a la forma apropiada de eliminación Gauss. Se convierte la tabla en la forma apropiada para identificar y evaluar la solución básica actual, para lo cual se aplica la metodología de eliminación Gauss, si en caso de que llegue a ser necesario. Tenemos la prueba de factibilidad. En la prueba de factibilidad de esta solución mediante la verificación de todas las variables básicas de la columna del lado derecho, aquí se verifica que aún tengan valores no negativos. Tenemos también la prueba de optimalidad. Se verifica si esta solución es óptima y factible mediante la comprobación de que todos los coeficientes de las variables no básicas del renglón Z permanecen no negativos. Y por último tenemos la reoptimización. Si esta solución no pasa una de las pruebas indicadas en los puntos 4 y 5 que anteriormente se mencionaron, se procede a buscar una nueva solución óptima a partir de la tabla actual, como la tabla simplex inicial, luego de aplicar las conversiones de lugar, ya sea con el método simplex o el método simplex dual. A continuación, mi compañero Eric les va a explicar cómo se realiza un análisis de sensibilidad en el ejercicio que mencionamos anteriormente. Bien, ¿qué tal a todos? Bueno, antes que nada, vamos a resumir un poquito todo lo que hemos visto. Ya una vez que se resuelve un problema, ya una vez que tenemos una tabla óptima, es importante para cualquier negocio revisar las condiciones, o más bien el rango de condiciones donde esta solución sí puede actuar de manera positiva. Ahora, el análisis de sensibilidad, como lo mencionó Stephanie, lo que hace en realidad es detectar dentro de una recta con los valores que se obtienen, forma un límite de intervalos donde dentro de ese límite existen ciertos números que pueden ser utilizados para poder analizar los cambios en una variable sin afectar a las dos, al resultado óptimo que se obtuvo en la tabla del problema. A continuación, voy a presentarles un pequeño problemita que traté de hacer un ejemplo simple donde pudiéramos identificar esto. Pantalla completa. No, déjenme aquí, comparto la pantalla. Actividades. Creo que no. ¿Se puede ver? ¿No, verdad? Ahí está. No lo vemos todavía. No, ahí va. Ahí va, ahí va. Ok. Listo, ahora Me sí. dice, ¿listo? Ok. Aquí en este pequeño problema, pues obtenemos primero la problemática, las restricciones que tenemos ante la problemática
y la tabla óptima. Aquí ya está resumido todo. Realmente nos vamos a enfocar en estas tres variables. Nos vamos a revisar nuestros resultados y esta tabla de aquí es la que nos va a ayudar a hacer nuestro análisis de sensibilidad. Transmitir información de estos resultados es un poco complicado. Entonces, imaginemos que estamos, no sé, presentándole a nuestro jefe en el trabajo, que pues, encontramos a lo mejor en un proceso de producción unas variables que nos pueden apoyar o unas variables que optimizan el procedimiento, pero pues no le vamos a explicar a nuestro jefe realmente, oye, no, pues hice esta tablita, realicé estas operaciones, si cambias esta variable, si cambias esto otro. Transmitir esta información es algo más gráfico. Vamos a buscar identificar pues primero nuestra tabla óptima, realizar nuestro análisis y una vez que se realice el análisis de sensibilidad, pues transmitir esta información de manera gráfica. Eventualmente, creo que la forma, o más bien los escenarios donde más se utiliza este método son los escenarios económicos, porque pues en las variaciones de intereses, en los préstamos bancarios, en los créditos, en todo eso se utiliza bastante el análisis de sensibilidad. Incluso llegué a encontrar algunos pizarrones que les llaman dashboard, donde por medio de Excel, al momento de estar haciendo cambios en las variables identificadas, pues logran ver los resultados y tomar decisiones. Y al final de cuentas es para eso, ¿no? Para tomar decisiones sobre ya sea un proceso o una situación financiera. Aquí, teniendo nuestra tabla óptima, podemos ver que vamos a hacer la eliminación de Gauss, pasamos nuestra tabla, tenemos nuestros resultados que son los de las restricciones. Igual se hace la multiplicación. Aquí este es el que tenemos que, vamos a encontrar nuestro rango. Por eso es 96 más D y se multiplica. Lo mismo que se hace en la tabla de eliminación, se multiplica el primer elemento por el primero de la segunda tabla, el segundo elemento por el segundo de la segunda tabla y el tercer elemento por el tercer elemento de la segunda tabla. Al final de la operación, ya resumiendo y despejando D, obtenemos que en la primer línea D debe ser mayor o igual a menos 16. En la segunda línea encontramos que D debe ser mayor o menor a 224 y en la tercera D debe ser menor o mayor a 44. ¿Qué representa esto? Como lo había dicho Stephanie anteriormente, se trata de encontrar intervalos. Entonces nosotros aquí, si graficamos esto en una recta, vamos a obtener límites de la numeración que podemos utilizar o de los números que podemos utilizar para sustituir dentro de nuestras variables. Ahora, el intervalo ya representando en una recta, podemos identificar que nuestro rango de opciones es de menos 16 hasta 44. ¿Por qué? Porque utilizando las tres determinaciones en la recta me dice, puedes utilizar un valor que no sea mayor, debe ser mayor o igual a menos 16. Entonces, mi límite negativo es menos 16, ya no puedo avanzar más a la izquierda en numeración. Entonces, de ahí debe ser de 16 hacia la derecha, de 16 a 0 y de 0 hasta el límite que tenemos después, que sería 224. Pero el rango de 44 todavía es menor a 224. Entonces, ese rango de 224 hasta 44 lo tenemos que eliminar. Realmente el rango que vamos a estar utilizando es desde menos 16 hasta 44. Cualquier variable dentro de este rango puede ser utilizada para revisar los resultados y lo que es X1, lo que es X3 y S3 en este problema específicamente no van a variar. No tienen que variar, igual habría que comprobarlo todo de alguna manera, haciendo las operaciones, yéndonos a cálculos rápidos. Y lo que les quería mostrar es que ya este es un ejemplo básico nada más de un pizarrón o de un dashboard, donde ya hay detrás un archivo de Excel programado para representar resultados.
y pues el análisis de sensibilidad hace que fluctúen estas variaciones dependiendo de los valores que se inserten en las tablas principales. Esta sería una manera de representación gráfica de este problema, sería una representación gráfica de lo que es un análisis de sensibilidad, y pues en las empresas o en los negocios sí es muy útil. Realmente como estudiantes de ingeniería en logística vamos a necesitarlo tal vez en algún momento, o nos vamos a enfrentar a ver este tipo de pizarrones, incluso ya hasta lo podemos estar viendo actualmente, y pues de eso se trata, ¿no? Espero que les haya servido la presentación, que les haya gustado el contenido y que haya sido de utilidad para ustedes. Les agradecemos mucho en nombre de todo el equipo y pues hasta la próxima. Lo que yo voy a realizar ahora es demostrar cómo pasa nuestro problema primal a método dual del ejercicio que estábamos viendo anteriormente, ¿no? Entonces, como hemos comentado anteriormente, si nuestro ejercicio o método primal está minimizando, lo que vamos acá a pasar en el método dual es maximizar. Se realiza una matriz transpuesta. Ahora, para comenzar, vamos a empezar con lo siguiente. Si utilizaremos las restricciones del lado derecho, son estas, y se colocarán como funciones de este lado. Quedaría así exactamente. 5. Ahora, bueno, antes de seguir, estas en vez de llamarlas como X, las vamos a marcar o llamar como Y. Yes. Entonces vamos a hacer lo siguiente: 5, Y1, 3, Y2, y también es más, aquí vamos a poner el signo de más, y 4, Y3. Una vez hecho esto, sujeto A, ahora se colocarán las filas por las columnas. Estas se van a colocar en vez de esta posición, vamos a colocarlas aquí, en esta parte. Entonces, como son ya son Y's, ya no son X, vamos a colocar la primera, que es 2Y1. 2Y1. En este lado quedaría 3Y2, menor o igual. Y bueno, vamos a seguir con la siguiente, la siguiente sería 2Y1. En este caso sería Y2. Sería, aquí me falta una variante, sería más también. Más, y en este caso sería Y3. Y sería 2Y3. Entonces, en este caso, como como el primal de los signos es mayor o igual, en este caso en el dual sería menor o igual. Entonces vamos a colocar los signos. Como les comento, van a ser menor o igual. Igual a, en este caso sería la función objetiva del problema primal según las restricciones, y estas funciones, en vez de estar aquí, las vamos a colocar de este lado, que sería 20 y 30. Teniendo esto ya obteniendo esta tabla, podemos decir que Y1, Y2 y Y3 deberían ser mayor o igual a 0. Y así terminaríamos con nuestro método primal, convertirlo a método dual.